Muchas veces, señores, están sucediendo cosas que todo parece indicar que el régimen castrista se está preparando para lo peor. Y ojo, no necesariamente significa para nada que tengan un temor ellos como tal, sino que en vista de todas las condiciones que se están dando en cuanto a Venezuela y en cuanto a la misma Cuba, que están aumentando los apagones, está aumentando la falta de suministro. O sea, cada día hay menos alimentos dentro de Cuba, hay más enfermedades, más pandemia, los hospitales siguen cayéndose a pedazos. Traemos un pequeño reportaje sobre eso y todo se está descomponiendo. La sociedad está realmente podrida y los castristas lo que han hecho durante estos 66 años es empeorar cada día más el panorama, no solo debido a su incompetencia y la planificación socialista, comunista, como nada, que ya sabemos que no aporta nada bueno a las sociedades, sino que además de eso, señores, están comiéndose la sociedad, le están robando, están esquimando a los cubanos en todo lo que puedan. Por lo menos hasta que Fidel Castro estuvo al frente real de Cuba, señores, hasta prácticamente que murió, se trataba un poco como de tapar las desigualdades, de cubrirse. Los jerarcas se escondían en los cayos, en lugares prácticamente inaccesibles, no dejaban a sus hijos que especularan, ni mucho menos, un poco para no llamar tanto la atención. Pero una vez que Fidel Castro sale de circulación en el 2016, automáticamente todo esto se acaba y el raulismo realmente se convierte, señores, en una dictadura tropical más, en una dictadura como la que fue derribada en Vietnam, en Bangladesh, o incluso la misma dictadura latinoamericana de Chapitas Trujillo, de Stroessner, etcétera, etcétera. Con muchos presos políticos. Aquí vino, recuerda, el triste caso de Lisandra Góngora, señores, que permanece en prisión, y así se cuantifican alrededor de 1,000 presos políticos en Cuba. Y de nuevo, recuerden que muchas familias no reportan que tienen familiares en prisión por razones políticas porque tienen miedo. Son personas a las que el régimen le achanta cualquier caso común, le tira 5 o 6 años y simplemente la familia, no, espérate, que todavía hay posibilidad de que le quiten un poco de sentencia, de que lo manden para la casa, de que hagan un cambio de medida. O sea, la seguridad del Estado, la policía política siempre trata de neutralizar todo esto, todo tipo de denuncia, y que sobre todo la lista de presos políticos aumente. ¿Y cómo lo hace? Lo hace vendiéndole a la población todavía una esperanza de que si denuncian este caso, entonces va a ser peor, porque van a llevar a su familiar que está en prisión, lo van a llevar contra la tabla, lo van a torturar, no le van a dar ningún tipo de visita. O sea, incluso en prisión se recrudecen este tipo de chantaje contra la familia. Por lo tanto, señores, el castigo no es solamente contra la familia, sino que pasa más allá y se extiende a familiares, amigos, a gente cercana. Vamos a ver un momentico que, aunque lo estuvimos compartiendo hace un par de días, señores, cuando después de las protestas en Jibara Holguín, que ocurrieron hace apenas unos días, viene ya la policía y empieza a recoger a personas que fueron identificadas durante las protestas, y por supuesto ahí es que comienza la represión masiva, empiezan las detenciones, las torturas, etcétera, etcétera. Vamos a ver un momentico estas imágenes y después seguimos conversando. Ay, qué pena. Dale, ¿qué pasa con el teléfono? Ahorita te van a buscar una raza con la sabía antigua, si te llevaste común. Qué lindo. Si Facebook está a ti esos comentarios, yo no sé por qué se llevan a forrón. Facebook está a ti esos comentarios. Te buscan una guagua. Y por supuesto, darle todo el crédito a Mario Pentón, periodista de Radio y Televisión Martí, que siempre ha estado muy activo y se mantiene en contacto constante dentro de Cuba, y por eso tiene este tipo de reportajes, los cuales nos complace mucho compartir con ustedes.
Y bueno, señores, ¿qué más está pasando dentro de Cuba? ¿Por qué se está complicando todo el escenario para ellos? Bueno, ha pasado tanto tiempo, señores, que incluso los dinosaurios, la gente más confiable para Fidel y para Raúl Castro, señores, ya están desapareciendo, están muriendo y por supuesto con esto las opciones de quiénes son la gente confiable se les están quedando en cero. O sea, cada día van a tener menos gente confiable y esto es lo que está pasando. Y de hecho, acaba de pasar nada más y nada menos, señores, que con Ricardo Cabrizas. ¿Quién fue Ricardo Cabrizas? Bueno, un gran cómplice de la dictadura, pero que siempre estuvo en el plano intelectual. O sea, nadie ha visto a Ricardo Cabrizas que en los últimos años haya salido a dar palo, ni fue carcelero, ni mucho menos. No, no, no. Ricardo Cabrizas era un personaje con una capacidad intelectual bastante sólida y por lo tanto fue un lacayo muy importante para la dictadura, principalmente para las negociaciones. O sea, fue este tipo de funcionarios estuvieron en la Cancillería, estuvieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque siempre se dedicaban, señores, a mentir y a embaucar a los aliados del castrismo. ¿Para qué? Para robarle dinero. Aquí tienen a los 88 años, muere, fíjense con qué cargo, viceprimer ministro, hombre fuerte de la revolución y de nuevo un hombre clave dentro del castrismo. Aquí aprovechamos, señores, para, antes de seguir hablando de este esbirro, ojo, que no haya tenido las manos manchadas de sangre directamente, no le quita para nada que haya sido un cómplice, un leal testaferro de la dictadura, porque en muchos negocios él ponía no solo su nombre, sino el de familiares y gente cercana para montar estructuras de negocio fuera de Cuba. Mire los cargos que este hombre desempeñó. Bueno, en el momento de su muerte era viceprimer ministro de Cuba, falleció ayer martes a los 88 años y por supuesto fue una figura política y económica de tremenda relevancia. Siempre ha sido considerado el principal negociador económico de Cuba. Lo representaba a Cuba, señores, en todos los países. Se ocupó de algo muy clave para la economía castrista, la renegociación de todas las deudas. O sea, además de que no se pagaba durante 40, 50 años, venía Ricardo Cabrizas con grandes conexiones en el exterior y lograba que le renegociaran la deuda, por supuesto, con reducciones, con infinidad de concesiones para la economía castrista, si eso se puede llamar economía. A lo largo de su carrera, Cabrizas ocupó numerosos altos cargos, incluyendo viceministro y ministro del Comercio Exterior, miren cuánto tiempo, entre 1980 y el año 2000, o sea, 20 años al frente de la cartera del Ministerio de Comercio Exterior. También fue ministro de Gobierno, vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, y más recientemente ministro de Economía y Planificación. Por supuesto, a Ricardo Cabrizas le debemos en gran parte el desastre que está viviendo el pueblo cubano, porque las negociaciones realmente no fueron en beneficio de nadie, no fueron de nadie dentro de la isla, excepto de la cúpula gobernante. Aquí les pido, señores, en la medida de lo posible, completamente gratis, nos pueden ayudar mucho, que nos den un like y las personas que no estén suscritas, por favor, se suscriban y activen la campanita para cuando tengamos noticias de última hora que les llegue de inmediato y al mismo tiempo llegar a más personas. Por lo tanto, en la medida de lo posible, denos un like, compartan para llegar a más personas. Ahora, Ricardo Cabrizas también tuvo un papel bastante turbio y es que manejó todos los hilos de la economía y fue uno de los tantos funcionarios, pero de hecho el principal, que hipotecó el futuro de los cubanos. O sea, fueron cayendo de deuda en deuda, dejando de pagar todo. La calificación crediticia de Cuba, por supuesto, que no existe, puesto que no le ha pagado a nadie y realmente fue uno de los principales culpables del desastre que está viviendo Cuba. Por supuesto, un personaje corrupto, tenebroso y además de eso, con muchas conexiones en el exterior de Cuba con todo tipo de izquierdistas. O sea, si alguien es responsable de causarle muchísimo daño al pueblo cubano, lo tienen acá.
Ricardo Cabrizas. No se les olvide, Ricardo Cabrizas Ruiz, uno de los principales testaferros y al mismo tiempo el generador de la gran crisis económica que tenemos dentro de Cuba. El principal aportador, generador y el hombre que sostuvo sobre sus hombros la desastrosa economía cubana precisamente fue Ricardo Cabrizas. No quería dejar pasar el día sin hablar de la muerte de este cerebro del castrismo que ha causado tanto daño y que con él, por supuesto, se extiende una estirpe de gente muy inteligente, pero también, señores, muy dañina para lo que ha sido la sociedad cubana. Un saludo para Niet, que se ha podido conectar. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos a Mónaco y tenemos a Maricruz, Bárbara, bienvenida, Gloria. Y bueno, ahí vamos saludando en la medida que la gente se va conectando. De nuevo, señores, bueno, ya tenemos a Ricardo Cabrizas, ya hablamos sobre esto, pero vamos a cubrir también qué más ha hecho la dictadura castrista en los últimos días para mantenerse en el poder con un estilo represivo, señores, nunca antes visto. ¿Y por qué? Simplemente porque gente como Cabrizas fueron precisamente los que apuntalaron este sistema para llegar a ser la tremenda bestia que es hoy por hoy. Voy a compartirles, señores, el caso de un nuevo preso político que tenemos y adivinen por qué, señores. ¿Qué hizo este señor que se llama? Déjenme compartirlo con ustedes, que aquí está pasando algo con el enlace. Vamos para allá. Les comento, este señor que están viendo aquí ha sido condenado a 4 años y medio. ¿Por qué? Por grabar una fila, una cola, señores, una cola de gente que estaba tratando de adquirir algo. Vamos a escucharlo en las propias palabras del periodista que hace la crónica y después lo comentamos. Es un ataque directo a la libertad de expresión. El señor Julio César Duque de Estrada no cometió ningún delito. Lo que hizo fue ejercer su libertad de expresión y de movimiento y grabar una aglomeración, una cola larguísima para adquirir o para comprar el gas licuado. Faltaría más que además de soportar la pobreza y la miseria extrema, la gente no pueda denunciar o no pueda contar lo que está pasando. Quien sí cometió un delito, una actuación arbitraria, fue el militar que se le acercó, el agente de la contrainteligencia, quien intentó arrebatarle el celular, quien lo agarró fuertemente, violentamente por el brazo para llevarlo hasta un rincón y allí amenazarle. La sentencia, a pesar de que manipula los hechos que realmente ocurrieron, sí deja en claro que la actuación arbitraria, ilegal, quien la cometió fue quien pretendió ejercer como autoridad en ese momento. Sí, por aquí nos están comentando, Eduardo Pérez, están reclutando en Cuba ciudadanos de la reserva que estuvieron en el servicio militar hace 5 años. Exactamente, señores. En Cuba se está llevando a cabo una movilización masiva. Ojo, que solamente ha ocurrido en conflictos anteriores como el tema de Granada, Angola, etcétera, etcétera. Pero esto indica, señores, que realmente los castristas se la están viendo muy mal y solamente puede tener 2 lecturas. Aquí, de hecho, les pongo la citación oficial que recibió uno de los reservistas para presentarse el día 25. Miren lo que dice. Bueno, por supuesto, por razones de seguridad se le tacha el nombre y se le protege, pero fíjate lo que dice. Le pone la dirección y todo. Después dice, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 75 de la Defensa Nacional que establece el servicio militar por los ciudadanos, por este medio se comunica que se deberá presentar, perdón, no era el 25, es hoy, día 17 de septiembre, han convocado a esta persona. O sea, en las últimas horas, señores, el régimen dictatorial de Cuba está convocando con carácter obligatorio a personas que ya hace más de 5 años estuvieron en el servicio militar. ¿Qué lecturas pudiera tener esto? Puede ser apoyo a Venezuela, puede ser apoyo al régimen chavista, que como se ve en las últimas, están pidiendo carne de cañón y el régimen castrista, por supuesto que se lo ofrece. Y por alguna razón, señores, que hemos estado analizando, el asedio que está haciendo los Estados Unidos contra la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro, señores, no es tal. Si vemos cualquier imagen satelital, podemos entrever
cómo a pesar de que hay varios barcos de la Armada de los Estados Unidos, los demás barcos siguen entrando y saliendo de Venezuela sin ninguna restricción. Recuerden que por estos días también ha empezado unas negociaciones del ALBA que no habían pasado nunca, y de pronto el ALBA está enviando barcos a Cuba con ayuda humanitaria, con productos para vender, y resulta ser que estos barcos regresan a Venezuela y vuelven para Cuba, etcétera, etcétera. No me extrañaría para nada que estos barcos mercantes, que estos barcos que se supone transportan mercancía, llevaran soldados adentro, llevaran armas para Venezuela. Recuerden que ya lo hicieron en la guerra de Angola, en Namibia, etcétera, etcétera. Se han cansado de hacerlo. Cuba, el régimen castrista como tal, viola todas las convenciones internacionales y utiliza los barcos de pesca, los barcos de transporte de mercancía para transportar tropas de forma encubierta. Esto no sería la primera vez, y de nuevo, esta movilización masiva tiene un destino. En mi opinión, Venezuela, defender el chavismo a como dé lugar, pero también, señores, mantener acuartelados y mantener en entrenamiento a todas estas personas por si se da el gran estallido social dentro de Cuba que se prevé. No solo tener a las fuerzas del Ministerio del Interior y la policía, sino también tener ejército para frenar estas protestas. En mi opinión, esas son las dos únicas razones que justificaría por qué están citando a los reservistas. O sea, gente que hace 5 años ya cumplió con el servicio militar obligatorio. En Cuba no es un selecti servi como aquí en los Estados Unidos, que simplemente quien entra en el servicio militar lo hace porque es bien pagado. Quien entra en el Army es espectacularmente pagado, tiene unos seguros médicos de sueño para ellos, para su familia. O sea, hay infinidad de ofertas y de beneficios por pertenecer al Army en este país. En Cuba, para nada. Ahora, vamos a leer lo que comentan aquí en este reportaje. En las últimas horas, varios reservistas cubanos que ya cumplieron con el servicio militar obligatorio han comenzado a recibir citaciones del Comité Militar de la FARC para presentarse nuevamente. Como bien nos dice aquí Michelle Padermi, hay otra cosa. No tienen gente, Jadir. Todos los jóvenes se fueron. Es que la inmensa mayoría de la juventud ha escapado de Cuba como da lugar y tienen que ir a los reservistas y posiblemente empiecen a también personas de 40, 50, 60 años, o sea, todo lo que necesiten, y personas que se sientan comprometidos y presionadas van a entrar en este ejército que están mandando a todo tren la dictadura castrista. Fíjense esto, lo que dice esta persona, que por supuesto no compartimos datos personales por razones de seguridad. Hoy me llevaron una citación de la Reserva Militar de la FARC. Todos los que pasan el servicio militar completo pasan a pertenecer a eso, a una reserva. Yo pasé el servicio hace 6 años. Nunca habían mandado eso. Ahora casualmente lo mandan cuando hay problemas en Venezuela. Esto genera preocupación. ¿Estará el régimen castrista planeando enviar militares para apoyar a la narcodictadura venezolana? Es muy posible, y de nuevo hay que estar muy alerta porque ellos son capaces de todo, incluso de movilizar no solo a los jóvenes, sino a personas de más edad. Ahí no van a reclutar nunca ni a Sandro Castro, ni a los hijos de Mariela, ni al Tuerto, ni a ninguno de estos personajes. Los hijos y nietos de la cúpula van a seguir protegidos al 100%, señores, como siempre, gozando los beneficios del poder, pero nunca enfrentando todas las pesadillas que se ven obligados a pasar los cubanos de a pie. Aquí aprovecho para saludar a Michelle, Carlos Orozco hace un ratico que entró, RGB 2506, bienvenida. Y bueno, señores, está ocurriendo un reclutamiento masivo de reservistas como no se veía desde hace bastantes años, lo cual indica que la dictadura está muy preocupada y al mismo tiempo tiene que apelar a gente ya mayor, porque la inmensa mayoría de los jóvenes han escapado de la dictadura y, por supuesto, ¿de dónde van a salir los soldados? ¿De dónde va a salir la carne de cañón que necesita esta dictadura?